Bueno, vamos ahora a revisar un poquito sobre la siguiente unidad, las funciones trascendentales que hemos estado revisando. Vamos a ver, vamos a comenzar con el tema de las funciones inyectivas. Vamos a ver qué es una función inyectiva. Necesitamos que usted conozca el concepto y a ver qué pasó aquí. Que conozca el concepto y que podamos analizar eh, algunos casos sencillos. Vamos a ver. ¿Qué es una función inyectiva? Vamos a ir a buscar. A ver. Vamos a dar la definición y luego vamos a presentar la forma como se puede definir o cómo se puede identificar si una función es inyectiva o no. Muy bien, fíjese. Vamos a escribir ahí en su cuaderno que una función es inyectiva. Aquí se lee una función donde el conjunto de partida es A y el conjunto de llegada es B, es inyectiva en el conjunto de partida o en el dominio de la función, si a valores diferentes del conjunto A, es decir, del conjunto de partida, le corresponden valores diferentes del conjunto B. Simbólicamente, si A, B son elementos de A y diferentes, entonces la función evaluada en A y la función evaluada en B siempre van a ser diferentes. Aquí cuesta un poquito entenderlo. También se puede definir de la siguiente manera. Si una función donde el conjunto de partidas A y el de llegada de B es inyectiva en A, si a cada imagen en el conjunto de llegada o en el conjunto B le corresponde una única preimagen en A. Entonces, ¿cómo yo identifico si una función es inyectiva o no? Es sencillo, dependiendo de cómo lo estemos analizando y cuál sea el conjunto de partida y el conjunto de llegada. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un conjunto de como este o una gráfica como esta. Este sería el eje X y una acá con el eje Y más o menos por acá quizás. Y entonces se refiere a lo siguiente. Vamos a suponer que hay una función como esta. Es una parábola. Y lo que nos exige para que sea inyectiva es que a cada valor de B, por acá lo dice, a cada imagen de B le corresponde una única imagen en A, una única preimagen en B, en A, perdón. Entonces, si yo escojo, por ejemplo, en la función que solo está en el eje Y, que sería el conjunto B, y el eje X es el conjunto A. En el conjunto B, la gráfica solo está en la parte de arriba, así que si yo escojo un elemento de esa parte de arriba, serían los números positivos, y yo busco la función, yo veo, por ejemplo, que a la derecha se corta la gráfica, y la preimagen tiene este valor, y si yo me muevo hacia la izquierda, también se corta la gráfica, y sería esta de acá. Eso significa que cuando nosotros observamos la preimagen o la imagen de este valor de Y, tiene dos
imágenes lados. Es decir, que este valor de y se cumple para dos valores de x. Y lo que la función me exige es que para cada valor de a y b en el eje x, cualquier valor de la función evaluada en a tiene que ser igual a cualquier valor de la función evaluada en b. Para hacerlo más sencillo y más comprensible, lo que hacemos es lo siguiente. Cuando nosotros tenemos una gráfica como esta, lo que hacemos es trazar líneas horizontales. Si esa línea horizontal corta la gráfica en más de un punto, como en este caso, vamos a decir que la gráfica no es inyectiva. Mire, corta en 2 puntos, así que esta no es inyectiva. Entonces, veamos cuándo sí sería inyectiva. Esta le voy a recordar a usted que es la función y, perdón, vamos a poner como le ponen acá. Le vamos a poner f de x igual a x cuadrado. Entonces no se le voy a olvidar que esta función es f de x igual a x cuadrado. Pero de repente me va a aparecer otra función. Por ejemplo, la función cúbica. Para la función cúbica, si me dicen grafique f de x igual a x cubo, recuerda que lo que hacía era graficar valores de -2, -1, 0, 1, 2 y obtendría una gráfica como esta. Así que si esa función es inyectiva, lo único que tengo que hacer es trazar líneas horizontales. Mire aquí, trazo líneas horizontales. ¿Cuántas veces se corta la gráfica? Solo una. Mire cuántas veces se corta la gráfica. Solo una. Mire. Por lo tanto, como la gráfica con líneas horizontales solo se corta una vez, vamos a decir que sí es inyectiva. Entonces esa es la forma de identificar si una función es inyectiva o si no es inyectiva. Veamos un par de casos más. Yo a usted lo que le voy a dar es una gráfica y le voy a decir, dígame si es inyectiva o no es inyectiva. No le cambio color, ¿verdad? Entonces, mire, acá por ejemplo, o acá, vamos a ver. Muy bien, veamos un par de gráficas más. Por ejemplo, esta es la gráfica, le voy a poner aquí f de x igual a raíz de x menos 2. Entonces esa gráfica más o menos es así. Híjole. Entonces, queremos saber si es sobreyectiva. ¿Qué hacemos? Perdón, si es inyectiva. Dijimos, trazamos líneas horizontales. Mire, ¿cuántas veces se corta? ¿Cuántas veces se corta? Una sola vez. Significa que es inyectiva.
Por último, voy a poner, por ejemplo, la gráfica de f de x igual a raíz de 9 menos x cuadrado. Esa gráfica es la mitad de una circunferencia. Más o menos así. Esa es una función. Queremos saber si es sobreyectiva. Así que lo que hacemos es trazar líneas horizontales sobre puntos que pasan por la gráfica. Y observamos que en este caso lo corta en 2 puntos. Así que vamos a decir que no es inyectiva. Ese es el mecanismo que vamos a usar para saber si una función es inyectiva o no es inyectiva. Aquí usted lo detiene y puede copiar para que lo pueda hacer. Veamos entonces ahora otro tipo de funciones. Le vamos a llamar, ya lo estuve diciendo ahí de forma equivocada, así que ya más o menos lo sabe. Le vamos a llamar funciones sobreyectivas. Muy bien, cuando una función es sobreyectiva. Vamos a agregarle acá. No va este. Vamos a agregarle cuando es sobreyectiva. La definición a veces cuesta entenderlo, pero ya en la gráfica ya lo comprendemos mejor. Muy bien. Cuando una función es sobreyectiva, dice acá que una función cuyo conjunto de partidas A y conjunto de llegadas B es sobreyectiva si cada número en B es imagen al menos de un número A. Yo aquí interpreto, según lo que dice, que todos los elementos del dominio, perdón, del rango o recorrido o del conjunto de llegada, todos deben estar participando en la gráfica o en la relación. Vamos a ver cómo lo interpretamos o cómo lo podemos ver acá. Vamos a decir que para decir que una función no es sobreyectiva, se debe encontrar al menos un valor en B que no tenga preimagen en A, al menos uno. Y una función donde el conjunto de partidas A y el conjunto de llegada es B, donde el conjunto B es igual al rango o recorrido de la función RF, es una función sobreyectiva. Es decir, recuerda usted cuando miraba las funciones hablaba de conjunto de partida, era 1. El dominio de la función era los que participaban en la función o en la relación del conjunto de partida. Luego veía el conjunto de llegada, o parece que le llamaba codominio, algo así. A ese conjunto de llegada, los que participaban en la función en la relación se llamaba rango o recorrido. Así que cuando el conjunto de llegada y el rango son iguales, la función es sobreyectiva. Veamos si lo podemos interpretar. Vamos a ver, por aquí tengo algunos casos, vamos a revisarlos. Vaya, me perdieron. Veamos algunos. Muy bien. Vamos a ver, veamos la primera. La vamos a poner así. Vamos a poner con el plumoncito para que quizás logre hacerlo mejor. Yo le voy a ir dando las gráficas para facilidad suya. Muy bien, veamos, dice así. El primer ejemplo, vamos a decir,
Vamos a decir que la función f que va desde A hasta B perdón, vamos a arreglar aquí. Vamos a decir que la función que va desde los reales hasta los reales, donde el conjunto de partida es x y el conjunto de llegada está formado por la función x cuadrado. Veamos si es inyectiva o si es, perdón, si es sobreyectiva o no lo es, según esta definición. Muy bien, la función es f de x igual a x cuadrado. Ya hace un ratito le dije cómo era, la voy a hacer así a mano alzada. Le dije que era algo así. Más o menos. F de x igual x cuadrado. Entonces, de acuerdo a eso, yo voy a observar cuál es el conjunto de partida. El conjunto de partida son los números reales. Es decir, que el eje X o en el eje X participa el lado positivo, el lado negativo y el cero como conjunto de partida. Y el conjunto de llegada son los reales. También serían los valores de Y positivos, Y negativos y cero. Este es el conjunto de partida y este es el conjunto de llegada. Así que lo que queremos ver es que todos los valores de Y estén participando. Eso dice acá. Todos los valores de Y a ver, todos los valores de Y son los que deben participar. Entonces, mire, para estos valores de Y, si yo trazo una horizontal, la gráfica se corta, o sea que sí participa y participa doble. Ya sabemos que esta no es inyectiva, pero no es lo que nos pregunta. Nos pregunta que sea sobreyectiva. Lo que tenemos que ver es que todos los elementos del conjunto de llegada participen. Así que mire, participan los reales positivos, los que están arriba del eje Y, sí. Participa el cero también. Pero mire, si usted traza una línea horizontal acá, aquí la gráfica no está. Así que el valor de Y negativo no está participando. Y aquí dice que con un solo valor que descubramos que no participa, la función no es sobreyectiva. Tienen que participar ambas. Veamos otro caso. Otra vez la función cúbica. La función la vamos a poner aquí de los reales, f de los reales en los reales. El conjunto de partida es x y el conjunto de llegada x cubo. ¿Es sobreyectiva o no es sobreyectiva? Bueno, ya dijimos cómo era la gráfica. La gráfica yo le conté a usted que tenía más o menos esta forma. Para la función cúbica. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Bueno, debo ver la función va de los reales positivos, o sea que en el eje X se toman todos los valores positivos. Eje X, valores positivos son estos, los negativos y el cero. Y X cubo, los positivos
los negativos y el 0. Y entonces, veamos ahora qué hacemos. De nuevo, revisamos, trazamos líneas horizontales y se corta la gráfica en valores de Y positivos. Participe el eje Y positivo, que aquí dice que participan todos los reales, Y positivo. ¿Tiene que participar el 0? Sí, mire, trazo horizontales, aquí se corta la gráfica y los negativos también. Así que en este caso, en el eje Y participan todos los elementos del conjunto de partida, por lo tanto, es sobreyectiva. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo a usted le voy a dar una gráfica y me va a decir si son inyectivas o si son sobreyectivas. A veces van a ser las dos cosas. Veamos una situación particular. Por ejemplo, si yo le dijera, vamos a ver. Vamos a ver. Si yo le dijera que tengo una función en el que el conjunto de partidas son los reales, pero el conjunto de llegada es desde menos infinito hasta 0. Desde menos infinito hasta 0. Y que X es el elemento o la variable del conjunto de partida y la función es menos X cuadrado. Yo le voy a ayudar con la gráfica, aunque usted la podría hacer. ¿Cómo puede hacer usted una gráfica? Usted solo observa qué valores puede tomar la variable. Si es R, puede tomar valores negativos, positivos y ceros. Así que puede usted tomar 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, hasta donde usted quiera. 1, 2, 3, 4, 5, positivos también. Todos los reales. El 0, algunos positivos, algunos negativos. Y lo que hace es elevarlos al cuadrado y cambiarle signo. Y ese va a ser el valor de Y. Y va graficando usted los pares ordenados. En este caso le va a quedar algo así. Así que mire, conjunto de partida. Los reales, o sea que en la gráfica debe estar participando los positivos en X, los negativos en X y el 0. Pero en Y ya no son todos los reales. El conjunto de llegada es desde menos infinito hasta 0. Menos infinito en Y comienza aquí abajo y llega hasta 0. Así que ahora este es nuestro conjunto de partida, ya no los de arriba. Aquí no dice que están los de arriba. Así que en ese conjunto de partida yo voy a trazar líneas horizontales y ciertamente en cualquier línea horizontal que trace voy a cortar la gráfica. Así que como si se corta significa que participa, la función es sobreyectiva. A pesar de que no es inyectiva. Por último, en esta parte yo quiero contarles o quiero hablar de las funciones biyectivas. Cuando una función es biyectiva, le voy a poner aquí, cuando es, primero cumple con ser inyectiva y luego cumple con ser sobreyectiva. Si una función cumple con las dos cosas, entonces es biyectiva. Por eso dice bi. Bi significa doble. Veamos si eso es cierto. ¿Cómo podríamos ver alguna función que cumpla con las dos cosas? Por ejemplo, supongamos la función
la función, le vamos a poner f de los, a ver, sería de 0, más infinito hasta, a ver, le voy a poner menos 2, más infinito, donde x es la variable y la función es menos raíz de x, perdón, más raíz de x menos 2. Y le cuento que el gráfico ya lo hicimos antes. Así que mire, el gráfico comienza acá en menos 2 y tiene más o menos esta forma. Esta es la gráfica. Veamos cuál es el conjunto de partida. El conjunto de partida es de 0 a infinito. O sea que conjunto de partida solo estás participando del 0 a los positivos. El conjunto de partida es X. O sea que en los negativos no hay conjunto de partida. Mire, 0 y los positivos son estos. Y el conjunto de llegada es de menos 2 hasta más infinito. El eje vertical siempre va a ser el segundo. Comienza en menos 2 y termina en los números positivos. Comienza en menos 2 y termina en los números positivos. Así que este es el conjunto de partida desde aquí para allá y el conjunto de llegada es de menos 2 para arriba. Entonces, veamos si es inyectiva. Dijimos que para que fuera inyectiva, lo que hacíamos era trazar líneas horizontales y tenía que cortar a la gráfica una sola vez. Como si la corta una sola vez, es inyectiva. Esa era la primera condición. Luego sobreyectiva. ¿Cuándo dijimos que era sobreyectiva? Bueno, en el RAN, en el conjunto de llegada, voy a verificar si todos participan. Mire. Si participa del menos 2 para arriba, yo trazo horizontales y siempre la gráfica se va a cortar. Si lo pongo aquí, el trazo aquí, tendría que prolongar un poco más, pero siempre se corta. Por lo tanto, también es sobreyectiva. Y como cumple las dos cosas, vamos a decir que es biyectiva. Eso es lo que queremos comentar o lo que queríamos contar este día. Así que por favor ahí le pone pausa, copia esto en su cuaderno. Me interesa que conozca los conceptos y cómo probarlo. Voy a detener la grabación. Que pasen un feliz fin de semana y por favor vean las clases, véanlas, porque varios no las están viendo.